Bien amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a difundir la información remitida por el Ministerio de Educación sobre la carpeta de recuperación. ¿A quiénes está dirigido la carpeta de recuperación? Está dirigido para los estudiantes de educación básica regular y educación básica alternativa, aclarando que en educación básica regular no se les va a enviar a los del nivel inicial, solo para los del nivel de primaria y secundaria. ¿Y a qué estudiantes debe enviarse? Primero, a los estudiantes que no lograron acceder al servicio de forma continua, es decir, solamente se conectaron por decir un trimestre o 2 trimestres, entonces no estuvieron en forma continua conectados o siguiendo las clases de retroalimentación. Puede darse el caso de que solamente hasta septiembre ha estado asistiendo a clases y a partir de octubre ya se desconectó el estudiante y ya perdió la continuidad. Entonces a ese estudiante le correspondería la carpeta de recuperación. También le correspondería a los estudiantes que accedieron de manera tardía, es decir, recién se conectaron, por decir, en el mes de octubre, noviembre, entonces ya muy tardío, ya casi al finalizar el año. Entonces estos estudiantes también les correspondería desarrollar la carpeta de recuperación. ¿A quiénes más? A los estudiantes que no lograron avances en el desarrollo de sus competencias. ¿Y cómo detectamos estos estudiantes? Sabemos que para ver si lograron avances en el desarrollo de sus competencias, evaluamos los retos o las evidencias, ¿no es cierto? Si un estudiante estuvo conectado, asistiendo a clases de retroalimentación o a la clase virtual permanentemente hasta finalizar el año escolar, pero no envió sus retos, sus evidencias, entonces no habría forma de determinar el desarrollo de su competencia. Por lo tanto, le correspondería la carpeta de recuperación. Entonces, repito, les correspondería a todos los estudiantes que no han enviado sus retos, porque justamente no hay forma de ver si ha habido avance en el desarrollo de sus competencias. Entonces, las evidencias son muy elementales para determinar el desarrollo de competencia de nuestros estudiantes. ¿Qué es la carpeta de recuperación de aprendizajes? Nos dice que es un material educativo con un conjunto de experiencias de aprendizaje y prevé el trabajo autónomo de los estudiantes, de tal manera que logren consolidar sus procesos de aprendizaje para seguir avanzando en el desarrollo de sus competencias. En sí, toda la estrategia de Aprendo en Casa estuvo planificado con miras al trabajo autónomo de nuestros estudiantes. Seguramente ahora al finalizar este año van a hacer una evaluación, cuánto se ha avanzado en el trabajo autónomo, ¿no?, de los estudiantes, ¿no? Además nos dice que la carpeta de recuperación está organizado para 8 semanas de trabajo, es decir, 4 semanas del mes de enero y 4 semanas del mes de febrero. Asimismo nos dice que desarrolla las competencias asociadas a las siguientes áreas: en educación básica regular, a matemática, comunicación, personal social o desarrollo personal, ciudadanía cívica, ciencias sociales, ciencia y tecnología. Y en educación básica alternativa está asociado, las actividades están asociadas al desarrollo de las competencias de matemática, comunicación, desarrollo personal y ciudadanía, ciencia y tecnología y salud, educación para el trabajo. Tener en cuenta que son competencias que están asociadas a estas áreas, pero
pienso que no son todas las competencias, no siempre va a haber competencias que van a quedar sueltas para poder recuperar ya en la clase presencial. Sobre las características de la carpeta de recuperación, nos dice que está basado en el enfoque por competencias del Currículo Nacional de Educación Básica. Asimismo está basado en el enfoque de evaluación formativa, ¿no? Y nos dice que es un material educativo dirigido al estudiante. Asimismo está en un lenguaje breve e instruccional de acuerdo a la edad y grado de nuestros estudiantes. Tiene una secuencia de actividades que conlleva al logro de propósito del aprendizaje, ¿no? Tiene o acompaña con orientaciones y recomendaciones que favorezcan la autorregulación para el aprendizaje autónomo de nuestros estudiantes. Las experiencias planteadas están mostrando, dice, procesos claros para el desarrollo de las competencias planteadas. Sobre el contenido de la carpeta de recuperación nos dice que tiene introducción, descripción de lo que contiene y cómo se desarrollará la carpeta, tiene descripción de los propósitos de aprendizaje de la carpeta en su conjunto, tiene orientaciones para el trabajo autónomo, tiene orientaciones para la elaboración del portafolio de evaluación y tiene orientaciones para las familias que tienen hijos o hijas que requieren apoyos por necesidades educativas especiales. Asimismo nos dicen que tiene 4 experiencias de aprendizaje y además su ficha de autoevaluación. Indudablemente todas estas orientaciones que nos habla viene en un cuadernillo, ¿no?, que acompaña a la carpeta de recuperación. Sobre la experiencia de aprendizaje nos dice que parte de una situación significativa, tiene un propósitos de aprendizaje y tiene una secuencia de actividades, ¿no? Actividad 1, 2, en forma secuencial para obtener un producto, y ese producto el estudiante debe colocarlo en un portafolio, que será pues la evidencia, ¿no?, de su desarrollo de competencia de nuestros estudiantes. Asimismo, esa evidencia se tiene que hacer una autoevaluación mediante criterios, instrumentos de evaluación que tiene esta carpeta de experiencia para su autoevaluación. Sobre la implementación, ¿qué nos dice el Ministerio de Educación? Nos dice, ¿no?, el propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito nos dice que es un actuar competente por parte de nuestros estudiantes. Que nuestros estudiantes identifiquen problemáticas y actúen sobre ellas. Que nuestros estudiantes reconozcan sus habilidades, sus actitudes y conocimientos. Que nuestros estudiantes propongan y comprueben soluciones. Que nuestros estudiantes analicen sus decisiones de manera ética. Que nuestros estudiantes tomen decisiones y actúen. Que nuestros estudiantes evalúen e identifiquen sus mejoras. Que nuestros estudiantes sean críticos y reflexivos sobre lo que ocurre en su entorno. Todo eso nos dice que es un actuar competente. Veamos, ¿qué debemos entender por la gestión autónoma de aprendizaje? Entonces, la gestión autónoma del aprendizaje
es cuando el estudiante define metas de aprendizaje, luego, ¿no?, hace un plan, es decir, organiza acciones estratégicas para alcanzar esas metas. Luego, el estudiante monitorea y ajusta su propio desempeño durante el proceso de aprendizaje y asimismo ese proceso lo hace en forma gradual y muestra confianza en sí mismo y por último tenga disposición y flexibilidad a los posibles cambios. Todo ello es una gestión autónoma del aprendizaje. Asimismo nos dan algunas indicaciones, qué es lo que debe hacer el estudiante antes del desarrollo de las experiencias de aprendizaje. Nos dice que el estudiante primero debe comprender y organizarse para desarrollar las experiencias de aprendizaje. ¿Cómo? Comprender la situación, el problema, reto o desafío planteado en las experiencias de aprendizaje. Luego debe comprender el propósito de aprendizaje de la experiencia de aprendizaje, que se espera que él aprenda. Luego, el producto a realizar y las características que se espera tengan ese producto, es decir, de acuerdo a los criterios de evaluación. Que el estudiante debe planificar su trabajo para desarrollar las actividades propuestas en la experiencia de aprendizaje. Entonces son todas las acciones que debe desarrollar antes de la experiencia de aprendizaje. Durante el proceso de aprendizaje, ¿qué debe hacer el estudiante? Nos dice que durante el proceso de desarrollo de la experiencia de aprendizaje debe analizar los recursos personales y medios que tiene a disposición para desarrollar la experiencia de aprendizaje, ¿no? Además debe reflexionar sobre qué requiere leer, qué requiere preguntar, qué requiere conocer o aprender para desarrollar lo que le proponen la experiencia de aprendizaje. Además debe utilizar instrumentos de evaluación y determinar qué requiere hacer para mejorar sus producciones. O sea, debe reflexionar en base a su autoevaluación. ¿Y qué debe hacer nuestro estudiante después del desarrollo de la experiencia de aprendizaje? El estudiante debe evaluar, autoevaluarse, ¿no?, su actuación frente a la experiencia de aprendizaje. ¿Cómo? Revisando los propósitos de aprendizaje y criterios de evaluación con relación a los logros obtenidos como producto. Reflexionando acerca de lo que hizo y cómo lo hizo. Reconocer qué dificultades tuvo, qué estrategias o procedimientos le fueron más eficientes y cuáles no fueron muy eficientes. Debe reflexionar sobre qué aspectos se requiere fortalecer para mejorar sus procesos de aprendizaje. Ante todo esto, ¿cuál es el rol de nosotros como docente en esta experiencia? Entonces nos indican que el docente en el año 2020, es decir, en estos momentos a nuestros estudiantes debemos hacer lo siguiente. Primero, revisar la carpeta y comprender la experiencia. Entonces, esta carpeta de recuperación está ya en la web Aprendo en Casa, ¿no? Ahí está a disposición de todos los docentes y todo el público en general. Entonces hay que revisar esa carpeta y comprender las experiencias. Comprender los aspectos centrales de las experiencias, como por ejemplo, las situaciones y propósitos, el producto,
los criterios e instrumentos de evaluación y la secuencia de actividades. ¿Para qué? Para poder brindar orientaciones a los estudiantes y a sus familiares para el trabajo a realizarse en vacaciones, ¿no?, por parte de los estudiantes. Entonces tenemos que brindar esas orientaciones en esta semana que queda hasta culminar el mes de diciembre. Es la tarea que tenemos los docentes en el año 2020. Seguramente en el año 2021 el estudiante, al menos en secundaria, también en algunos casos en primaria, va a tener otro docente. Entonces el docente en el año 2021, ¿qué tiene que hacer? Va a tener que revisar el portafolio de la carpeta de recuperación, o sea, los productos de recuperación de enero y febrero, y en base a ello tiene que dar retroalimentación. Entonces tiene que brindar retroalimentación respecto a ¿qué? A avances de sus metas de los estudiantes, respecto a la calidad de su trabajo, respecto a las dificultades que muestran las evidencias, y también tiene que propiciar la reflexión sobre sus procesos de aprendizaje de los estudiantes. También el Ministerio de Educación está dando algunas recomendaciones, cómo pueden apoyar las familias a los estudiantes en esta experiencia. Veamos, dice, antes de que desarrolle la experiencia de aprendizaje, el padre de familia debe ayudar a sus hijos a establecer una rutina de trabajo y organizar un espacio. Lo más importante, ¿no?, un espacio que se respete el espacio de trabajo, que sea un lugar sin bulla, que no haya televisión o elementos distractores, y indudablemente una rutina de trabajo que le dé tiempo al hijo para que estudie. Muchos padres de familia a veces inducen a trabajar a sus hijos, ¿no?, especialmente cuando están en secundaria. Entonces ojalá que le den, ¿no?, ese tiempo para que estudie su hijo. Prioridad del adolescente o del niño es el estudio. También debe acompañar, dice, a su hijo a establecer sus metas y organizar sus actividades, especialmente lo que es primaria, ¿no?, y por qué no en secundaria. Ahora, durante el desarrollo de estas experiencias de aprendizaje, el padre de familia debe acompañar y motivar a sus hijos en el desarrollo de las experiencias. Algo difícil para secundaria, ¿no?, porque tenemos que los padres se van a trabajar y dejan pues solos a sus hijos ya porque creen que están crecidos. Deben ayudarlos con algunas dificultades en la medida de lo posible, ¿no? Creo que sí, de repente en nivel primario, aunque en secundario es un poco difícil de ayudar, ¿no?, en el desarrollo de estas experiencias de aprendizaje. Después de la experiencia de aprendizaje, ¿qué debe hacer el padre de familia? Cuando termine, acompañar a sus hijos a reflexionar sobre sus logros y dificultades, ¿no? Hacerle las preguntas: ¿qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se podría mejorar? Yo creo que este es factible, muy factible para todos los padres de familia. En la tarde, en la nochecita, puede llegar del trabajo y preguntarle a su hijo eso, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué le fue difícil? ¿Qué es lo que no puede? Y conversar con su hijo. De esa forma acompaña a reflexionar en sus logros y dificultades a su hijo. Eso es todo, mis queridos amigos. Espero que nos sirva para poder difundir este mensaje con los padres de familia y con los mismos estudiantes. Hasta la próxima oportunidad. No se olviden suscribirse en el canal.